un durísimo golpe en contra de la campaña presidencial de Janet Jara. Eso es lo que ha generado su militante de su mismo partido, Daniel Jadwe, con las declaraciones que ha hecho en las últimas horas, donde ha hablado prácticamente de revolución violenta, de pasar sobre el Estado de Derecho y prácticamente de temas de revolución armada, popular, se hace a entender así temas violentos, como consecuencia de la situación actual de Chile. Y es que Jadwe, que es una figura importante al interior del Partido Comunista y que tiene mucho respaldo del presidente de ese partido, Lautaro Carmona, y por lo tanto también el que lidera en gran medida la campaña, a Janet Jara, ha empezado a tomar una posición más revolucionaria, violenta, más volviendo a esos orígenes del marxismo-leninismo que sigue el Partido Comunista, como consecuencia de la victoria de Jara, como que se sintió empoderado como para empezar a mostrar la idea de lo que realmente piensan, enfocándose principalmente en una crítica a la existencia de cárceles en Chile por considerarlo un mecanismo de opresión de clase del Estado burgués y de la clase burguesa contra los trabajadores, porque claramente las cárceles son tan opresivas y solo hay gente en las cárceles que son puros inocentes, ¿no? No hay criminales, los narcos y toda la gente que está generando grandes problemas en Chile y que si los dejara libre, cuando lo han dejado libre ha generado muchos problemas. No, es un problema tener cárceles, maravilloso saberlo. Y también hablando de que el sistema actual, que según él no cumple las necesidades de los chilenos, que en realidad sí está bien fallado, pero en parte es porque el Estado cada vez interviene más, como no es suficientemente grande el Estado, el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse y pasar por sobre el Estado de Derecho, lo que a entender de revolución violenta. Desde una visión marxista, las cárceles no necesariamente son espacios de castigo, sino que son instrumentos de dominación de clase, ¿no? El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra manera a raya. Llevamos demasiado tiempo, miren la reflexión final que voy a hacer, aumentando los recursos que ocupamos en las policías, aumentando los recursos que ocupamos para perseguir el delito, aumentando la construcción de cárceles, aumentando todo esto, y el problema con el delito lo seguimos teniendo, ¿no? Y el problema incluso aumentando con el crimen organizado. Entonces hoy día uno podría preguntarse, la política contra el crimen, contra el delito que hemos llevado en los últimos 40 años, ¿ha servido de algo? El soberano es el pueblo y por lo tanto el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo. Y cuando el Estado de Derecho no sirve para garantizar los derechos esenciales del pueblo, el pueblo, que es el soberano, tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Eso es lo que ha estado haciendo el soberano. Palabras bien fuertes, y no es una sorpresa porque Jadwe es sumamente radical, y los comunistas lo son. Muchos hablan como que los comunistas chilenos fueran, no son realmente comunistas como los de otros países. Sí lo son. El Partido Comunista sigue celebrando la Revolución Rusa con todas sus consecuencias, que recordemos que la Revolución Rusa, que fue en 1917, terminó derrocando no al régimen monárquico zarista, eso fue la revolución anterior que ocurrió el mismo año, que pasó a un régimen democrático, sino lo que terminó derrocando fue el gobierno de Kerensky, que era un gobierno socialdemócrata, ni siquiera liberal, ni nada, socialdemócrata, democrático, para ellos instaurarse en el poder, y que eso desencadenó una guerra civil que generó una gran cantidad de muertos, con posteriores también situaciones muy lamentables y brutales que llevaron a la muerte de millones de personas, incluso bajo el periodo de gestión de Lenin, que es relativamente corto comparado con lo que vino después de Stalin y todo el periodo posterior. También murieron cerca de 2 millones de personas como consecuencia del terror rojo y malas políticas económicas. Entonces, es gravísimo, y eso sin contar todos los muertos de la guerra civil, y posteriormente lo que hizo el stalinismo con esas hambrunas como el Holodomor en Ucrania, que generó millones de muertos, con también las purgas de los gulags y todo lo que ocurrió después también en el resto de la historia de la Unión Soviética, lo que hicieron en Europa del Este, las catástrofes que han hecho en Cuba, lo que ocurrió, por ejemplo, en el sudeste asiático, los millones de muertos que han generado también en China. Todo eso lo siguen celebrando y lo defienden. Entonces, cuando tienes un partido que defiende todo eso, evidentemente siguen en esa postura todavía. E incluso se nota cuando una de sus figuras principales, que es Daniel Jadwe, ve una candidata de su partido lidera el conjunto de la izquierda y se relaja y se empieza a empoderar para decir lo que realmente piensa y dice esto, te das cuenta que siguen pensando lo mismo. Es brutal, es brutal. Pero tiene todo el sentido. Si alguien que es comunista, no es porque es comunista una etiqueta, ¿no? Es porque cree en el comunismo, y el comunismo busca la dictadura del proletariado y creen en la lucha de clases, que tiene un elemento bien violento de fondo.
Esa es la que diferenciaba a los comunistas, por ejemplo, de los socialistas, que los socialistas eran más reformistas o más socialdemócratas, algunos incluso en su elemento, y se fueron con el tiempo reformando. En cambio, los comunistas nunca dejaron de lado su ideal, eran los más consecuentes, pero eso implica una posición mucho más violenta en general en distintas áreas. Entonces, pasa eso. Y como consecuencia se suma esto también a que Lautaro Carmona ha defendido mucho a Jadwe por esta situación. No lo critica porque ellos piensan así. Jara también en general piensa así, solo que se queda callada y ahora no es conveniente a nivel electoral decirlo. Y también pasa que Carmona no la respeta mucho y le pasa por encima y trata de controlarle todo. Por ejemplo, se anunció que iba a ser parte de la campaña de Jara Bárbara Figueroa, que además es una pésima figura política, que le hicieron embajador en Argentina hace un par de meses, y que ya dejó su cargo, ¿no? Que había estado ahí, y lo había hecho pésimo, pésimo, porque era un nombramiento solamente político, y que su único mérito, ¿qué? Es haber estado liderando la CUT, que tiene no muy buena representación del mundo trabajador tampoco, tiene muchas críticas incluso de grupos de trabajadores, porque no los representa muy bien, y simplemente hacer manifestaciones políticas. Ese es el mérito de Bárbara Figueroa, y gritar, y ser agresiva. La nombraron embajadora en Argentina, y lo hizo pésimo, y tuvieron que cambiarla. Ahí cuando colocaron a Viera Gallo, ¿no? Y realmente lo que ocurrió es que ahí está, y ahora la colocaron en su equipo. Pero el anuncio ni siquiera lo hizo Jara, lo hizo Lautaro Carmona antes de que ocurriera el anuncio lo hiciera Jara, lo que muestra que Jara no la respeta mucho dentro de su partido y la ven como un palanquín, un mecanismo para llegar al poder e instaurarse. Es por eso que hay tantas figuras, incluso dentro de la centroizquierda, que no van a apoyar al PC porque tienen el temor justificado de que eventualmente se instauren una dictadura y se mantengan en el poder. Hace una pregunta, Andrés. ¿Usted cree que el Partido Comunista ve a la democracia como algo instrumental? El Partido Comunista a mí no me da ninguna garantía que no vaya a ser una cosa que no esté de acuerdo conmigo, porque ellos tienen con toda razón una cosa. El tema, ¿no es cierto? Pero ¿en qué sentido? ¿Cuál es su aprehensión principal? Pero primero, no sé si me puede contestar esto de la democracia. ¿Usted cree que la ven como algo instrumental a la democracia? No, yo personalmente creo que en un momento dado puede tener una desviación, si acaso tiene todo el poder. ¿Una desviación qué? ¿Autoritaria? Autoritaria, como lo tenía en otros países del mundo. Pregúntele a Chávez en Venezuela. Fue elegido democráticamente. ¿Y en qué terminó? En una dictadura. ¿Usted cree que la DC no debiera darle el apoyo a Yanet Jara? Porque la democracia cristiana nunca ha votado por un jefe de Estado del Partido Comunista. Nunca. La democracia cristiana ha hecho pactos electorales con el Partido Comunista. Yo he participado en ellos. Pero es muy distinto cuando se apoya a quien va a ser la cabeza del Estado. ¿Y por qué es tan distinto? Porque el que es presidente de la República tiene en su mano la gestión del gobierno en su conjunto. Y si tú estás en el gobierno y no, el presidente de la República te puede decirme, hasta aquí nomás, usted no sigue siendo ministro. Pero eso lo puede hacer cualquiera de cualquier signo político. Estamos hablando del tema de un pacto electoral, de un apoyo a un gobierno en el cual podría sacar a los demócratas cristianos y a los socialistas, a los PPD en un momento dado. ¿Y usted cree que eso puede y pasar? Asumir el Partido Comunista la totalidad del poder. ¿Y usted cree que eso puede pasar? Pero es factible, mire, siempre. ¿Es factible que el PC saque a todos del gobierno y asuma la totalidad del gobierno? ¿O algunos sectores que lo saquen? Mónica, no quiero ser de esto, pues yo quiero ser mecánico. Yo no soy anticomunista. Ya. Pero no creo en el comunismo. Como la democracia cristiana, yo cuando fui invitado, cuando joven, a ingresar a la democracia cristiana, era un partido que decía y dice todavía en su declaración de principios que se establece para hacer una alternativa entre el marxismo y el capitalismo. Ahora eso no es la mayoría de la izquierda, pero son votos que sí son decisivos en una eventual segunda vuelta. Eso es lo que se nota, porque hay un temor justificado, no solo en la derecha, no solo en el centro, sino en la centroizquierda, de que eso pueda ocurrir. Y se nota con lo que dice Jadwe. Ahora, ante todo esto, uno pensaría que Jara saldría a condenar a Jadwe. Lo dejaría de lado y decir, no, yo no pienso así, eres un disco, lo está loco, nada. Pero se fijan que Jara salió y ni siquiera se atrevió a condenar lo que dijo Jadwe. No lo condenó, no. Sino que trató de escaparse y dijo, bueno, no, yo no he escuchado nada, no he escuchado nada y no soy comentarista de la actualidad. Pues qué raro, porque te encanta comentar todos los otros temas, pero este te incomoda y no lo comentas. Entonces no voy a hablar de eso. Y se escapó. Quería saber qué le parecen las declaraciones de Jadwe,
Dijo que el pueblo puede pasar por sobre el Estado de Derecho cuando el Estado no garantiza sus intereses. ¿Comparte usted las declaraciones? Desconozco las declaraciones de Daniel Jadue y sí les puedo decir que yo soy candidata a la presidencia de la República y no comentarista de las declaraciones que haga o no haga alguna persona. Pero como candidata, muchas gracias. ¿Como candidata comparte esa posición? Es que yo desconozco esas declaraciones. No. ¿Y sus afirmaciones respecto a las cárceles que son instrumentos de dominación de clase? Vuelvo a reiterarlo, soy candidata a la presidencia de la República y no comentarista de las decisiones de una o de otra persona. Mis principios son claros y por algo me estoy presentando a candidata a presidente de la República en este marco jurídico institucional que respeto y me sometí a una primaria que respeté, en la cual salí elegida para ser candidata a la presidencia de la República. Muchas gracias. ¿Y qué le parece la polémica del video de la UDI? Gracias a ustedes. Bien, chao. Entonces, cuando pasa eso, lo único que queda claro es que ella piensa así. Porque si no tienes problema en no condenar eso, e incluso si es que te creo, porque no le creo, que no escuchaste lo que pasó, porque evidentemente lo sabes, si salió en toda la prensa, si esto se viralizó y tiene equipos políticos, evidentemente sabe, pero no quiere hablar del tema. Pero imaginémonos que hoy es tan poco informada Janet Jara que no toma en cuenta lo que ocurre con una de las figuras más importantes de su partido, y esto se viralizó en toda la prensa y su equipo no le dijo nada. Imaginemos que eso es cierto un momento, que no lo es, pero imaginemos. Incluso si es así, se escucha a un periodista que te dice, oiga, su militante dijo esto otro, es una barbaridad, aunque tú digas, bueno, yo no he escuchado ese detalle, pero y yo si quisiera responder diría, pero si es que dijo eso está mal, no estoy de acuerdo, pero no dice eso, no lo condena, no se aleja de lo que él dice y se escapa, trata de decir paso básicamente. Entonces se dan cuenta que ella claramente está avalando ese pensamiento, ella no piensa distinto, porque si realmente eso le indignara y pensara distinto diría, no, mire, yo no he escuchado eso, pero jamás estaría de acuerdo en una posición así. Y no le creería mucho, pero si dijera eso, al menos lo intentaría como tratar de desmarcarse, pero ni siquiera se desmarca. Se queda callada y se va. Y se pone seria, fíjense lo seria que está, molesta. No le gusta que le pregunten eso. Entonces ella piensa igual. ¿Se dan cuenta el peligro que son personas como Janet Jara? Se trata de mostrar como hoy no, todo con amor, no, livianito, pero tienen un pensamiento sumamente radical. Y ahora que han tenido un poco más de cuota de poder, porque creen que pueden llegar a la presidencia, a varios como a Lautaro Carmona o a Jadwe, se les están mostrando sus verdaderas caretas, lo que se quedan medio callados porque eran una minoría pequeña y ahora que lograron ganar la candidatura de la izquierda a nivel presidencial, se han desmarcado. Empiezan a salir los discursos violentos, más expropiatorios, también el tema de revolucionario, y la revolución no es un discursito bonito nada más, es violencia, es lucha, ¿no? Es muerte en muchos casos. Y entonces se le sale eso, y Jara se niega a condenar. Sumamente peligroso. Ahora, esto tiene su efecto, y por lo mismo, esto golpea bastante la campaña de Jara, y está haciendo que se le desmarquen personas de la centroizquierda y que se empiece a generar una sensación de temor con su candidatura que va a beneficiar a cualquiera que pase segunda vuelta con ella. Ahora, gran parte de la izquierda eso no le importa, y es preocupante ver cómo un porcentaje importante de la población avala ese tipo de pensamiento y le da igual. O sea, son cómplices de pensamientos violentistas, ¿no? Pero bueno, es lo que se está dando y claramente eso va a tener un efecto en la campaña de Jara que va a verse disminuida por este tipo de situaciones. Jadwe no es la primera vez y Carmona que le generan problemas, son puros salvavidas de plomo, la pasan perjudicando y eso es bueno porque le bajan su candidatura, pero es preocupante uno, como igual tiene tanto apoyo aunque ahora ya la baja en las encuestas, alguien que piensa así y simultáneamente que se niega a condenar estos hechos, lo que muestra que los está avalando. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este escándalo que está vinculado a Jadwe y Carmona que está golpeando la campaña de Janet Jara? ¿Creen que le va a afectar o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Mariluz Lagos, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, donde hay distintos medios de aporte para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.